Clase es cortita al menos, la de hoy es cortita. Acá, estas. Bueno. Nosotros ya estuvimos viendo en las últimas clases lo que sería el área somestésica, fue la última de todas, ¿verdad? El área somántica y somestésica, ¿verdad? Este, por detrás de la cisura central teníamos el área somática y por detrás de esta de vuelta, a su vez, la somestésica. Ahora prácticamente vamos a hablar todo lo que sería anterior a la cisura central. Y si hablamos a toda la región anterior de la cisura central, estaríamos hablando de la corteza motora primaria, ¿ya? Lo teníamos acá en este gráfico, se puede ver área somática 1 y el área somática 2 o somestésica, ¿verdad? Que era dolor prácticamente, ¿ya? Cisura central y por detrás de la cisura, perdón, anterior a la cisura central, vamos a tener todo lo que sería la corteza motora, que ya veníamos hablando constantemente. Luego tenemos algunas áreas que denominamos áreas premotoras, ya que también intervienen en el proceso de contracción muscular. Y bueno, vamos a ir viendo esta porción ya prácticamente. ¿Se acuerdan del gráfico somestésico en donde nosotros teníamos las sensaciones, prácticamente las señales de las terminaciones nerviosas sensitivas a dónde iban a terminar en la corteza para que ésta se pueda hacer consciente? ¿Sí? Bueno, un gráfico similar tenemos, pero en este caso nosotros tenemos que es un gráfico que está demarcando las zonas del cerebro que se encargan del movimiento de cada región del cuerpo. Como ven, hay una enorme zona del cerebro destinado al movimiento de la mano, ¿ok? Y entre ellas, la que es una parte bien importante en cuanto a superficie es del dedo pulgar, que nos hace diferente de casi todos los animales. El tipo de movimientos que nos permite, prácticamente en gran medida podríamos decir, es algo casi exclusivo del ser humano, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos zonas destinadas acorde a la superficie del cerebro que está destinada al control de ese movimiento, ¿verdad? Claro que estamos hablando de esta zona, ¿verdad? Si se acuerdan, la zona somática tipo 1 había una división similar, pero obvio, las zonas del cerebro eran mucho más reducidas en diferentes partes del cuerpo y era eso, o sea, la función era prácticamente de interpretar las informaciones que recibe. En este caso, el área motora primaria, vamos a tener que este grupo de neuronas que se encuentra en esta zona se encargan de desencadenar el movimiento. ¿Junto con quién? Con el área suplementaria. Se habla prácticamente que el movimiento es casi como, por decirlo así, como imaginado. ¿Ya? Es como que no imaginamos el movimiento en el área suplementaria y esta área suplementaria y premotora envía las señales a las neuronas correspondientes para el desencadenar ese movimiento. Una vez que se despolarizan estas neuronas de la corteza, van a descender obviamente por las vías piramidales, ¿ya? Que es conocida como vía piramidal o vía córtico-medular. ¿Ya? Voy a mover esas vías que tienen zonas específicas y, bueno, destinado, dependiendo de la región que viene de la corteza o de los ganglios basales, está destinado todo ello, por cierto, al movimiento, pero bueno, tiene algunas particularidades. Entonces tenemos la zona motora primaria, ¿sí? Toda esta zona, como le estoy diciendo, está representada por este gráfico. Bueno, ahora, existen zonas de la corteza premotora que, bueno, se destinan a ciertas características en particular, por ejemplo, la rotación de la cabeza, ¿sí? La rotación de la cabeza tiene un área exclusiva para poder hacerlo, ¿sí? Habilidades manuales, ¿ya? Como en la mano ya
tenía una zona bien grande del cerebro para poder realizar movimientos, pero hay una zona en la corteza premotora que está destinada en gran medida también a esta región del cuerpo, ¿sí? Regiones oculares, que es para el movimiento de los ojos, ¿sí? También tiene una zona destinada para ello. Y bueno, después tenemos zona específica que es para la formación de las palabras y poder articular las palabras, porque el, sí, Ah, de Brock. ¿sí? Opa, perdón. ¿Eh? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el habla en parte es movimiento muscular, ¿cuál? Bueno, sería en parte una gran cantidad de músculo que conforma el rostro y la lengua, ¿ya? En conjunto con el paladar blando, paladar duro, ¿sí? La lengua permite formar las vocales y, bueno, con ellas formar las palabras, ¿verdad? Entonces, eh, al mover la lengua, estamos hablando de una región motora. Y para poder formar las palabras y que esas palabras se articulen, la zona donde se forma esa palabra es el área de Broca. El área de Broca prácticamente es un grupo de neuronas que se despolarizan y se dirigen a los músculos correspondientes que van a permitirme formar las palabras, ¿ya? Entonces, la formación de las palabras es en la región denominada área de Broca, ¿ya? Ahora, son las únicas destinadas para la comunicación, ¿ya? Porque si bien se habla de que existen otros animales que tienen cierta forma de comunicación, ya como los primates, tienen forma de comunicación y hay evidencia sobre ello. Por ejemplo, cuando un primate grita, entre comillas, águila, ¿ya? Pero con el sonido que ellos emiten, se llegó a grabar en un material y después se dirigieron a otro zoológico y reproducieron el sonido de prácticamente el primate gritando águila. Cuando se emitió el sonido, todos los primates que estaban en el zoológico miraron automáticamente en el cielo, ¿ya? Buscando un ave. O sea que existe una forma de comunicación entre los primates que ellos logran entender, ¿sí? Nosotros no, pero ellos sí. Ok, es como un idioma de ellos. Y de esa forma, bueno, tigre, león, bueno, se grabó también material gritando de esa forma y cuando se reproduce en un altavoz el sonido de un simio gritando, en este caso ellos interpretan que es el león o el animal cuadrúpedo, ¿verdad? Se reproduce en otros zoológicos o en otra parte del mundo y todos los primates automáticamente trepan el árbol, ya buscan refugio. Es decir, que hay una forma de comunicación. Y bueno, la nuestra, por cierto, es bastante más evolucionado y hay varias zonas del cerebro que se encargan de esa comunicación. Entonces tenemos zona del cerebro netamente destinada a la elección de las palabras, interpretación de los sonidos y luego tenemos la deformación de las palabras, que es el área de Broca que es conocido de esa forma, ¿verdad? Y como ven, el área de Broca es un área motora. ¿Por qué? Porque va a terminar actuando sobre los músculos que se encargan de formar las palabras, ¿sí? Bueno, en el caso de los movimientos, nosotros vamos a tener que se van a originar en la corteza motora, tanto para el miembro superior, miembro inferior y el tronco, ¿ya? Todo esto se origina en la corteza y van a seguir una vía que nosotros denominamos vía córtico-piramidal, ¿ya? O córtico-medular, por la vía que toma o el trayecto que tiene el axón o las neuronas que están transmitiendo estos impulsos, ¿sí? Y van a pasar por varias zonas. Vamos a tener que el origen del movimiento puede darse a nivel
de la que sería la zona motoras, ¿ya? Sería zona, ay, no me viene el nombre, área motora primaria, ¿sí? Entonces se originan en el área motora primaria y vamos a tener que un grupo de neuronas, o sea, gran parte de esta vía córtico-medular, se van a decusar ya prácticamente a nivel de la zona piramidal, o sea, a nivel de la pirámide del bulbo raquídeo, o a nivel del bulbo raquídeo, ¿verdad? Vamos a tener que se va a dar la decusación. Una parte de estos fascículos se van a decusar ya allá abajo a nivel medular tal cual, pero la gran mayoría, en un 30-40%, se va a dar a nivel de la zona piramidal del bulbo y del fascículo córtico-espinal, o sea, va a originar el fascículo córtico-espinal lateral, ¿ya? Nosotros teníamos fascículos córtico-espinal lateral y el fascículo córtico-espinal ventral, ¿ya? Entonces vamos a tener que las que se van a dar en un 30% la decusación a nivel o por debajo del segmento del pirámide, de la zona piramidal vulvar, va a ser la del fascículo córtico-espinal lateral. Ellos se decusan en esa zona, ¿ya? Ahora, la del fascículo córtico-espinal ventral sigue en trayecto ipsilateral, pero se decusan más abajo en las porciones inferiores en un 10%, ¿sí? Otra imagen. Bueno. ¿Y dónde van? A ver un poco esta parte. Bueno, este le voy a citar nomás ya, porque vamos a hablar del segmento medular y en el segmento medular nosotros vamos a tener porciones del fascículo ruburo espinal. A ver si está acá el rubro espinal. Sería esta parte, me imagino. Sí. Bueno, vamos a hablar del fascículo, o sea, el núcleo rojo que va a originar el fascículo ruburo espinal. Bueno, nosotros vamos a tener que gran parte del movimiento se origina en la corteza, como estábamos viendo aquí arriba, ¿sí? Y más arriba aún vimos esa parte. Y esta vía que va a tomar tanto la vía córtico-espinal, ya sea dorsal o ventral, vamos a tener que gran parte de esta vía van a pasar por una zona que se denomina núcleo rojo. ¿Qué tiene este núcleo rojo? Que en el caso de que nosotros no tengamos movimientos o estímulos que lleguen de la corteza, este núcleo rojo puede originar por sí mismo movimientos. Es decir, existen grupos de neuronas que pueden controlar el brazo, el antebrazo, el tronco, pierna, pero movimientos finos no nos permiten, ¿ya? Este núcleo rojo está mucho más desarrollado en las mujeres y mucho menos desarrollado en los varones, ¿ya? Por eso no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, en parte, ¿ya? Pero las mujeres pueden, por varios motivos, pero uno de ellos es el núcleo rojo. Vamos a tener entonces que la corteza puede generar el movimiento, ¿ya? Y los movimientos finos se corrigen cuando pasa por el núcleo rojo, pero por sí solo el núcleo rojo también puede originar algunos movimientos de grandes grupos musculares, solo que este grupo de neuronas no está tan desarrollado como sí lo están los grupos neuronales que se encuentran a nivel de la corteza, ¿ya? Entonces la corteza tiene la capacidad de controlar movimientos de gran cantidad de músculos y logra generar movimientos finos que, por cierto, es corregido por los núcleos basales, que en parte uno de ellos es el núcleo dentado que está ubicado a nivel del cerebelo. Bueno, como le dije, este núcleo puede originar por sí solo. Lo que frecuentemente ocurre es que los movimientos se integran a nivel del núcleo rojo, reciben fibras, como ven, del cerebelo, y bueno, después toma el fascículo rubro espinal, ¿ya? Esto puede enviar, ¿cómo sería? Señales inhibitorias. Entonces vamos a tener que todo lo que sería originado en la corteza y que va a tomar dirección
prácticamente van a llegar al segmento medular que va a originar el estímulo en el nervio por tanto el fascículo córtico-espinal lateral o bien el fascículo córtico-espinal ventral. Entonces todo lo de la corteza va a llegar por estas vías, ¿ya? Por estas vías piramidales. Entonces, estas llevan señales excitatorias. Sin embargo, estas, la de rubro espinal, llevan señales inhibitorias y lo que hacen es corregir el movimiento, ¿sí? Pueden corregir el movimiento. Entonces, vamos a tener que todas esas señales van a estar llegando como, por ejemplo, el fascículo córtico-espinal, ¿ya? Fascículo rubroespinal, fascículo, que es en el caso del retículo espinal, que es la que estamos viendo que es inhibitoria, y todos ellos, ya sea el fascículo córtico-espinal ventral y el fascículo vestíbulo espinal, van a converger en la primera motoneurona, ¿ya? Entonces van a ver cómo se da la señal de convergencia y el estímulo va a pasar por el nervio motor. Este mecanismo de inervación que va a llegar por las diferentes vías córtico-piramidales, ¿ya? Y tanto también así por el fascículo rubroespinal, tienen la función de poder generar los movimientos finos que llega por los nervios que prácticamente terminan formando la placa neuromuscular. Entonces ellos terminan estimulando eh, fibras motoras y pueden tener la capacidad de reclutar grandes cantidades de fibras, pequeñas cantidades de fibras, dependiendo del estímulo que llega. Y con eso también se logra la fuerza de contracción en relación a la cantidad de fibra muscular que se está reclutando. Entonces, si necesito un estímulo mínimo, una fuerza mínima como para agarrar una hoja de papel, el estímulo va a ser mínimo. Se recluta pequeña cantidad de fibra y el movimiento es suficientemente suave. Ahora, si necesito agarrar, qué sé yo, un pedazo de hierro con suficiente fuerza para que no se caiga, bueno, el estímulo va a reclutar más cantidades de fascículos musculares. Y todo ese impulso va a llegar por el nervio motor ya prácticamente. ¿Y cómo se da ese estímulo? Y bueno, el movimiento se origina en la corteza, va a descender, va a pasar por el núcleo rojo. A nivel del núcleo rojo va a estimular varias vías y va a enviar la corrección del movimiento, que como siempre le dije, el cerebelo se encarga de corregir el movimiento y esto va a llegar ya prácticamente a la neurona y la finalidad es el estímulo excitatorio que está llegando, perdón, esta es sensitiva, el estímulo excitatorio que está llegando por estas fibras, ¿ya? Puede ser en exceso y esta está mandando una inhibitoria para corregir ese exceso. ¿Sí? Y de esa forma se da. Como ven, aquí se integra todas las neuronas, incluso la neurona somatosensitiva que está llegando y hace sinapsis con la primera, segunda y tercera placa, ¿verdad? La somática también. Bueno, las funciones del tronco, prácticamente gran parte de las funciones del tronco nosotros estudiamos, ¿ya? Nosotros estudiamos, creo que acá cita esa parte, a ver un poco. Sí, aquí cita. Nosotros estudiamos ya los grupos neuronales del centro respiratorio, ¿ya? Estudiamos ya también, a ver, neurona quimiosensible, grupo dorsal, grupo ventral, estudiamos de lo que se encarga de controlar la frecuencia respiratoria. Estudiamos también el núcleo de la salivación, cuando hablamos de la deglución. Estudiamos también ya en esa zona perdón, el centro circulatorio también ya estudiamos, ¿sí? Que sería control del aparato cardiovascular. Funcionamiento digestivo serían los núcleos, la salivación y la deglución, que también estudiamos ya. Control del movimiento estereotipado del cuerpo, esto todavía no. Control del equilibrio, esto vamos a ver. Y control de los movimientos oculares, ¿ya? Que vamos a ver en ojo más que nada. ¿Algo? Bueno,
Acá tenemos el fascículo retículo bulbar y prácticamente muestra cómo convergen sus neuronas, ¿ya? Para inhibir las motoneuronas, ¿ya? Que estarían prácticamente llegando por los retículos espinal pontíneo, el fascículo vestíbulo medial, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué sería el aparato vestibular? Bueno, estos serían, en resumen, la parte de movimiento. Prácticamente es la zona de la corteza donde se origina y la vía medular que toma y cómo lo hace. Más que nada es entender eso de este capítulo. La clase del doctor Estrada está muy bien explicado también. Estuve mirando el otro día. Mira un poquito el chat. Bueno. Bueno, el equilibrio. Nosotros vamos a tener que eh, el sistema vestibular, que se suele estudiar en histología, y bueno, está junto con el aparato auditivo, siempre se suele estudiar. En el caso del sistema vestibular, nosotros vamos a tener eh, prácticamente zonas en ese vestíbulo en sí, en donde tenemos las formaciones de ciertos sacos, y dentro de esos sacos tenemos, por un lado, la membrana y el otolito, ¿ya? Otolitos, ¿ya? Y vamos a tener también lo que sería la cresta ampollar, ¿ya? Entonces, en el caso de la cresta ampollar y la mácula, son esto el esquema, que sería la representación de la cresta ampollar y la representación de la mácula y los otolitos, ¿ya? Ahora, ¿qué son estas? Prácticamente son terminaciones nerviosas eh, en donde están unidas a nervios mielinizados, y estos nervios mielinizados se siguen con células que tienen cilios, ¿ya? Estos cilios tiene proyecciones gelatinosas, y cuando hay movimiento del líquido sinovial, ¿ya? Sería por lo que llamaríamos la endolinfa, ¿sí? Cuando hay movimiento del líquido, mueve estos cilios, y al mover estos cilios despolariza prácticamente estos nervios, ¿ya? Eh, Estos nervios van a transmitir el impulso en la zona del cerebro que se encarga del equilibrio para la interpretación, pero prácticamente la zona del equilibrio, ¿cómo funciona? Cuando se da la pérdida del equilibrio, yo me inclino. Al inclinarme, el líquido va a converger. Si hago este movimiento, toda la endolinfa va a generar el movimiento de lo que sería la ampolla lateral. Esta ampolla va a generar el movimiento de los cilios, ¿ya? El movimiento de los cilios, y al generar el movimiento de estos cilios va a despolarizar las neuronas de las células pilosas unidas a nervios, axones, y esto va a transmitir al cerebro. ¿Qué pasa? Que este movimiento necesita ser corregido, entonces automáticamente el impulso de ese punto va a las zonas motoras que se encargan de corregir el movimiento y generar la contracción de los músculos necesarios para corregir el equilibrio. Y automático se da la contracción de los músculos agonistas y la relajación de los músculos antagonistas, ¿ya? Y todo el sistema funciona de esa forma para mantener el equilibrio en conjunto con el cerebelo, que se encarga de corregir. ¿Por qué? Porque esto va a enviar el impulso ya nervioso de la pérdida de equilibrio. La corteza va a generar los potenciales de acción en las diferentes zonas de la corteza para corregir el movimiento y traerme de vuelta hacia este lado, ¿ya? Y esos impulsos pueden ser exagerados, lo que va a converger en el núcleo rojo, y del núcleo rojo va, bueno, un lado va a ir, ya sabemos por cuál vía, y la otra por la otra vía. ¿Qué pasa? Que se va a corregir el movimiento gracias al cerebelo, ¿ya? Lo que sucede cuando nosotros estamos ebrios es que esta zona se anula, o sea, los núcleos del cerebelo no funcionan correctamente, los impulsos se lentecen, entonces la corrección del movimiento no se da a tiempo y nosotros caminamos
que es el andar de Vévado, como se dice. ¿Sí? Bueno, el sistema en cuanto a lo que es la cresta ampollar, ¿sí? Y tanto la mácula de lo que serían los otolitos, todos ellos van a funcionar de la misma forma. Ya todos ellos tienen como cilios que se mueven con la endolinfa. Aquí podemos ver en detalle las células ciliadas, como ven, tienen los cilios. Estos cilios van a mecerse con la endolinfa de acuerdo al movimiento que está viendo, ¿sí? Y una vez que se da el movimiento, se genera un aumento en la permeabilidad al sodio, despolariza esta célula y ese impulso se termina transmitiendo por las fibras nerviosas. Bueno, en este caso nada más muestra la cápsula o la ampolla, como se le dice. Eh, sería los otolitos, esto, ¿ya? Los otolitos están en esta zona. Entonces, cuando hay movimiento de acá, de adelante para atrás, de la endolinfa o lateral de la endolinfa o de arriba para abajo, o tridimensional, genera diferentes movimientos de los cilios y eso se transmite por el nervio a la corteza para corregir el movimiento. Nada más el potencial de acción. Bueno, aquí tenemos las vías de reflejo, en este caso, de lo que se va a dar, tanto del sistema vestibular en conjunto con las correcciones que se va a dar a nivel del cerebelo, que van a originarse desde el núcleo dentado, ¿ya? Prácticamente todo lo que va a llegar de la corteza va a pasar por el núcleo rojo, una parte va a llegar al núcleo dentado y esto va a dar la corrección del movimiento si es demasiado exagerado para que se pueda dar la corrección del movimiento. Pero como ven que toda esta información que va a ir en zonas inferiores va a recibir también inervación vestibular, en lo que denominaríamos el núcleo vestibular, que se encuentra también en el tronco del encéfalo, que es el único que todavía no habíamos estudiado. Vamos a ver, ¿dónde está eso? Acá. Esto es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Respiración ya estudiamos, cardiovascular ya, digestivo ya, esto todavía no y esto todavía no. Esto es el que estamos viendo ahora, el 5, ¿ya? Entonces, todas esas zonas de núcleos a nivel del tronco del encéfalo que ya habíamos estudiado, respiratorio, cardiovascular o circulatorio, ¿ya? Ahora estamos viendo los núcleos vestibulares. ¿Dónde van a llegar los núcleos vestibulares? En esta zona de color celeste o lila, no sé cómo le llamarían. Lila, creo que lila. Bueno, en esas zonas van a converger junto con lo que sería acá el verde y el amarillo, ¿ya? Cada uno va a llegar de diferentes zonas, de la corteza, del vestíbulo mismo va a llegar en esta zona coloreado de celestito y del cerebelo, ¿ya? Que sería el verdecito. Bueno, entonces vamos a nuestra otra imagen. Acá. Entonces, vamos a tener zonas que llegan del vestíbulo, del cerebelo y de la corteza en sí. Todos van a converger en lo que denominaríamos el núcleo vestibular, que serían todos los coloreados juntos. Esos son todos núcleos vestibulares. Y de allí se va a dar el movimiento ya prácticamente con las correcciones necesarias. ¿Y por dónde van a ir? Van a ir por el fascículo vestíbulo espinal, porque va a ir del vestíbulo por la espina, ¿ya? Vestíbulo espinal. Y luego tenemos el rubro espinal, que venía prácticamente ya del núcleo rojo, cerebelo, movimiento corregido. El rubro espinal era inhibitorio, ¿sí? Y luego el fascículo retículo espinal, que es de excitatorio.
Entonces tenemos retículo espinal, el rubro espinal y el vestibular. ¿Ya? Los tres descienden para dar el movimiento de corrección del equilibrio. Y eso constantemente se da y con mayor razón y con gran rapidez cuando estamos corriendo. Bueno, este capítulo es cortito, como les dije. Bueno, ya casi vimos todos los núcleos de controles del bulbo. Solo prácticamente falta esto, movimientos estereotipados del cuerpo. Y ocular, creo que acá, ocular. Sí, esos dos nos falta estudiar. Esto vamos a ver en visión. Y lo estereotipado sería de los centros de integración de reflejo medular. ¿Ya? Bueno, voy a ver si hay preguntas en el chat. ¿Llegaron a ver ya la clase del doctor Estrada de este contenido? Perdón, no te escuché, Leonora. Todavía yo no miré, pero Ah, todavía no miraste. Ok, no hay problema. Bueno, les pido que miren en la semana si el viernes discutimos sus dudas, porque no es difícil, sí requiere paciencia porque son muchos nombrecitos y varias zonas del cerebro que controlan el movimiento. Y si les surge alguna duda, me preguntan el viernes. Les repito, no es difícil, no se asusten del neuro, no es difícil. Es sencillo, solo entender el concepto y principio básico, ¿ya? Los nombres, obviamente, de las vías, la zona de la corteza, obviamente, ya lo que sería la precisura central, esas zonas, sí es importante conocer la que sería la motora primaria y las accesorias, como se le dice también. La vía, bueno, en este caso córtico medular que toma, y los nombres de las vías dependiendo de la zona por el cual pasa, ¿ya? Y si es excitatoria o inhibitoria, ¿ok? Es prácticamente entender eso. Después el sistema del equilibrio, ya que es otro contenido que también está dentro de este capítulo. Voy a mirar el chat un ratito. Bueno, en el chat no hay preguntas, decía. Doutor, Sí, te escucho, uma Lucas. pergunta, acho que tem, não sei se meio besta. Esses fascículos aí que foi comentado, o vestíbulo espinal, o rubro espinal, eles podem ser considerados, então, uma via eferente do sistema nervoso? Todos ellos son vías eferentes. Toditos, Ah, toditos. sim. Las somáticas eran todas aferentes, ya mandaban información a la corteza, ¿ya? Y la que recibían, las neuronas que reciben información aferente son posteriores a la cisura central, la somática 1 y la somestésica, ¿verdad? Ahora, por delante de la cisura, anterior a la cisura, es todo eferente. Reciben información también, pero todo es eferente. Y las vías piramidales medulares, ¿ya? Perdón, las vías medulares que estamos hablando en este contenido son todos eferentes, son todos para originar un efecto. Graças, graças. De nada. Bueno, si no tienen otras dudas, les pido que lean, por favor, porque normalmente cuando ustedes no tienen dudas es porque no les dio tiempo de leer. Ya a esta altura del año le conozco. Y ya casi terminan nuestras clases, ¿verdad? Creo que esta es una de las últimas semanas, hasta el 30 tenemos clases. Bueno, les dejo entonces para que puedan mirar y estudiar y el viernes nos volvemos a encontrar y tocamos un poquitito de vuelta de este tema y el del siguiente capítulo. ok. O professor pode fazer simuladinho para terminar as aulas para a gente poder terminar no final com No, no te entiendo, Leonora, perdóname. Hola. Amiga, seu áudio tá tudo bugado, mas acho que ela pediu para fazer um simulado com o conteúdo para a gente treinar para a final. Eu perguntei isso mesmo. ¿Preguntas? ¿Ah?
Isso, questões com o conteúdo igual o professor fez para a primeira. Bueno, voy a ver para hacerles preguntas. Pero en esta tercera etapa entra solo endocrino y neuro. Ahora están sabiendo eso. No es una final global. No hay esa final global. Es solo los contenidos que estuvimos viendo estos últimos 2-3 meses. ¿Sí? Entraría endocrino y neuro en la final. O sea, la tercera etapa. Tercera parcial, llámenle. ¿Sí? Llámenle tercera parcial para no confundirse. Pero no es una global. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, perfecto. Les dejo, chicos, que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, doctor. Gracias, Profe, professor. gracias. Gracias, doctor.